Hola, ¿qué tal? El trabajo de la mini clase de movimiento ondulatorio se conforma por Alberto Cardona Martínez y la que les habla, Angelo Renaud Maquinchía, con el tema La voz humana. Para empezar, tenemos unos logros para la clase, que es asimila y aplica el concepto de sonido, identifica los medios de propagación del sonido, reconoce las cualidades y características del sonido, entiende cómo se genera la voz humana, comprende la repercusión del sonido en la voz humana y por último, diferencia el tono agudo del tono grave. Entonces a continuación los invito a que cierren los ojos y escuchemos. Listo. Después de haber escuchado estos sonidos, vamos a responder las siguientes preguntas. Con lo que ustedes entiendan, con lo que hayan pues captado del video, no hay pregunta buena ni pregunta mala. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál cree que es la diferencia entre estos sonidos? Segunda pregunta, ¿cuál cree que es el término adecuado para definir estos sonidos? Tercera pregunta, ¿qué es un sonido grave y qué es un sonido agudo? Y por último, ¿qué hace que estos sonidos sean diferentes? Listo, entonces ahora para poder empezar como un poquito más allá, para poder entender lo que eran las preguntas, los dejo con mi compañero que les va a explicar un poco sobre el sonido. Hola, ¿cómo están? Bueno, perfecto. Entonces es muy importante saber esto, que para nosotros entender qué es la voz humana debemos primero tener como claro el término que le precede, que es el término del sonido. Y sabemos que el sonido es en sí mismo una percepción que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adquirir, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? A esto se debe más que todo a que nosotros como los seres humanos tenemos ese diseño ideal que es el sistema auditivo, el que nos permite tener esa sensación de que algo está generando un ruido. Entonces, a nivel físico, el sonido se produce cuando una fuente generadora de sonido, un ejemplo cualquiera, una guitarra, un instrumento como un piano, un tambor, ¿cierto? Un ladrido de un perro, cualquier sonido se genera y genera unas vibraciones que se van extrapolando o que se van expandiendo en diferentes direcciones a través de qué. Normalmente nosotros conocemos que el sonido se propaga a través del aire, entonces se propaga en todas las direcciones del aire. Sin embargo, estos no son los únicos medios que tiene el sonido para propagarse. El sonido se propaga a través de otros medios que son diferentes. ¿Cuáles son esos medios? Entonces, dentro de esos medios por los cuales el sonido se puede propagar, el más conocido es el aire. Es decir, en este momento ustedes pueden sentir mi voz. ¿Por qué? Porque a través del aire, las vibraciones que se están haciendo o que se están transformando, ¿cierto? A través de mi boca se está transformando las vibraciones en el aire y pasan a través del micrófono y pues continúan y ustedes pueden percibirlo. Entonces, a través del aire se puede pues propagar el sonido de una manera que se extrapola para todos los lugares, ¿cierto? Para todas las direcciones, en una forma como un círculo. ¿Qué otro medio de propagación del sonido se encuentra? Se encuentra el agua. Y nos dicen pues que el agua, el sonido en el agua se puede interceptar, ¿cierto? De una manera más rápida. O sea, se propaga el sonido en el agua de una manera más eficiente que en el aire. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua se encuentran un poco más juntas
que las moléculas del sonido. Aparte de eso, tenemos también otro medio de propagación que es muy importante, que es el medio de propagación por sólidos. Sólidos como ¿qué? Como piedras, como madera, como metal, como rocas. Porque tenemos una gran diferencia entre el aire, la propagación del aire en cuanto a velocidad, el agua y los sólidos. El agua el sonido se propaga a 1484 metros sobre segundo y en algunos metales se propaga demasiadamente rápido. El agua, además de esto, se propaga el sonido con una velocidad mucho mayor que el aire. En el aire el sonido tiene una velocidad de 343 metros por segundo, o sea que hay una gran diferencia. También podemos ver algunas características de la voz humana. ¿Como cuáles? Pues en la voz humana el sonido tiene unas características que son el timbre, la duración, la intensidad y el tono. Entonces, para ello tenemos que definir esto, la voz humana. Con estos términos breves que le preceden a la voz humana, que es el sonido, ahora sí podemos arrancar a definir qué es la voz humana. Es el sonido que se produce a través de las cuerdas vocales y órganos del sistema vocal humano. ¿Cuáles son esos órganos que están involucrados en la creación del sonido, en la creación de la voz que nosotros tenemos? La laringe, la boca, y en la boca se encuentran los labios, la lengua, las cuerdas vocales, ¿cierto? Y pues otros órganos que ayudan a que nosotros podamos generar como estas vibraciones. Más que todo las vibraciones se generan como las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales producen las vibraciones. Además, entonces, la voz humana tiene varias características que son muy distintivas, como cuáles: la intensidad del timbre, la entonación y el tono. ¿Para qué nos sirve normalmente la voz a nosotros? Para comunicarnos. Nos sirve para comunicarnos, para transmitir información, para tener una interacción social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estas características o cualidades distintivas que tenemos nosotros, que son la intensidad y nos la permite, que es el sonido el que nos permite tener esto. La intensidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué volumen o con qué intensidad, ¿cierto? Nosotros mencionamos algo. Si lo mencionamos o muy duro o lo mencionamos un poco más suave. El timbre va muy relacionado con la característica única o la calidad tonal única que tiene cada ser humano, que hace que nos diferenciemos en cuanto a las voces de nosotros mismos. Por ejemplo, un ejemplo muy común es tener a dos personas que tengan el mismo tono, ya enseguida les defino qué es tono, de voz que se parezca mucho, pero ese timbre, especialmente ese timbre, permite que nosotros, como con el sistema auditivo que tenemos, percibamos quién está hablando y quién no está hablando en ese momento. Podemos definir cuál es la persona de los dos que estaría hablando, así tengan un tono de voz muy parecido. Pero entonces, ¿qué es el tono? El tono se refiere como a esa altura percibida del sonido, que está determinada por algunas frecuencias que se dan pues, en cuanto a las vibraciones de las cuerdas vocales. Me falta también definir lo que es la entonación, y son esas variaciones melódicas que tenemos y que son muy útiles para transmitir significado de expresión. Entonces, cuando nosotros hacemos un pare, cuando aumentamos y disminuimos la voz, en fin, todas estas. ¿Qué más tenemos entonces para la voz? Tenemos la frecuencia. Mi compañera Angie les va a hablar un poco sobre esta frecuencia. Se me olvidaba mencionar que en el tono nosotros tenemos dos tipos, el tono grave y el tono agudo. Y aquí lo va a definir la compañera. Bueno, para empezar, la frecuencia está relacionada con la altura tonal del sonido. Entonces, cuando los sonidos tienen una alta frecuencia, nosotros podemos decir, bueno, estamos percibiendo un sonido agudo. Entonces, ¿por qué pasa? Porque las ondas sonoras del sonido agudo tienen ciclos de vibraciones más cercanos, o sea, completan el ciclo en menos tiempo, o sea, son un poco más rápidas. Mientras que los que tienen baja frecuencia se perciben como los sonidos graves, y ya que sus ondas sonoras correspondientes al sonido grave tienen ciclos de vibraciones más espaciados y tardan más tiempo en completar el ciclo. Aquí se los voy a mostrar más.
La que les decía del sonido agudo es porque tiene una alta frecuencia y cumple su ciclo aún más rápido, mientras que los sonidos graves tienen una baja frecuencia y se demora más en cumplir su ciclo y toma más tiempo. Y ahora vamos a tomar como retroalimentación, vamos a ver el siguiente video. Ya se los comparto. Y en el cual, después de observarlo detalladamente, vamos a responder las siguientes preguntas. Soft and high tone of voice. Let's see if anyone obeys his orders. Get out of my box! 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 No one could be less interested in our chimp's demand. Get out of my box! Get out of my box! He can't stop anyone invading his territory. Get out of my box! There is no box. Now he's going to adopt an alpha chimp's voice. Low in tone and loud in volume. But will anyone really take notice? Get out of my box! Get out of my box! Get out of my box! Suddenly, everyone is going out of their way to avoid trespassing on the alpha chimp's territory. Get out of my box! Get out of my box! No one stops to think why. They're just instinctively doing what he says. Get out of my box! They'll even stop in their tracks to obey his unusual but masterful command. Get out of my box! Get out of my box! Listo, entonces después de haber observado el video, vamos a responder estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, explica qué tonalidad de voz se involucra en la primera parte del experimento, cómo es su frecuencia y por qué. La segunda es explicar qué tonalidad de voz se involucra en la segunda parte del experimento, cómo es su frecuencia y por qué. O tercera pregunta, ¿cuál es la razón por la cual las personas se alejan de la caja cuando el protagonista cambia su tono de voz? Y por último, ¿cuál es la finalidad de que el ser humano haya adquirido dentro de su sistema verbal las cualidades del sonido? Entonces estas preguntitas las dejamos como una retroalimentación de si les quedó claro y aprendieron un poco sobre el tema que anteriormente les hemos explicado. Y por último tenemos un momento evaluativo que ya aquí lo explica mi compañero. Ahora entramos al momento evaluativo. Este momento evaluativo consta de que se le da la herramienta de un applet en GeoGebra y con esta applet él debe responder las preguntas que se encuentran allí. Son 4 preguntas a través de 5 literales que él debe hacer. ¿Qué contiene esta applet? Esta applet contiene varios factores o variables. La primera variable es la variable de frecuencia, la segunda es la variable de intensidad y tercera pues tenemos una gráfica que el estudiante debe visualizar para poder hacer o responder las preguntas. Una cuarta variable también es el sonido que produce esta applet. Entonces, ejemplo de ello, nosotros le pedimos al estudiante que ubique una frecuencia de 11 Hz. El estudiante, ¿qué va a hacer? Él va a ubicar esa frecuencia de 11 Hz, va a mirar o visualizar la gráfica y va a responder qué sucede con la gráfica del sonido, que sería una de las preguntas. Luego de eso, él va a escuchar ese sonido que pronuncia la applet, la va a escuchar y él va a decir qué tipo de sonido es el que se escucha. Adicionalmente, él va a modificar la amplitud. Si la modificamos, va a suceder algo con la gráfica, si se puede ver. Entonces también para que el estudiante visualice qué es lo que sucede con la gráfica cuando se modifica la variable de la amplitud. Y pues la pregunta más capciosa es que él debe colocar unas frecuencias al gusto de él y responder esas mismas preguntas. Es decir, él puede aumentar la frecuencia al número que él desee, visualiza la gráfica y responderá al escuchar también el sonido las preguntas como que qué tipo de gráficas del sonido se te ve, qué tipo de tono es el que se escucha y qué pasa si se modifica la intensidad. Para ello entonces tenemos esta herramienta de GeoGebra aplicativa. Listo, eso fue todo entonces para esta mini clase. Espero pues se haya entendido un poco y pues es todo lo que tenemos para presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.